banana sweet coffee, porque como ustedes saben, yo preparo uno de guineo en Puerto Rico y me encanta. So, vamos a ver si sabe rico y a ver si quiero pedir un smoothie de mango. También tienen de peach. Pero quiero de mango, porque es real smoothie. Vamos a ver. Select the option. Which direction? Voy a coger esto. Try it. Muy sweet, pero está bien rico, pero está muy sweet. Me compré otro café, solamente un iced coffee, leche regular con miel, porque el otro está demasiado dulce. Too much for me, como que no sentir el café no me gusta. Better. Bueno, estoy en H&M y me voy a medir esto y maoncito. A ver cómo me queda. Ok, tengo estos jeans, me gusta, pero es que como que esto no sé. Entonces tengo este jacket que me gusta mucho, me lo voy a llevar. Esta falda, amo. Me la llevo. Llegamos ahora a un lugar de Gym Pack, que es como glass noodles con tteokbokki, pollo. Estamos en el segundo piso, como pueden ver. Las mesas tienen esto, mesas tienen esto, y aquí tú coges cubierto, comida, soya. Voy a comer ahora, le hicimos la comida. Vamos a pedir comida, entonces cuando tú pides comida y ya sabes lo que ordenar, vas a apretas eso ahí y eso llama al mesero, el mesero viene y ya, pide la comida. So, me encanta. Ya nos llegó la comida y buen provecho. Qué rico. No lo comimos todo, así que había hambre. Me fui a comer. Come with me again. Vamos a salir con una amiga de él que está aquí y vamos a comer y creo que más en la noche vamos para el hamburger. Vamos a ver. Bueno, estamos buscando el lugar en donde que vamos a comer, que nos está esperando la amiga de él. Y hay un cherry blossom bien lindo, so yeah. Los edificios aquí son como que bien altos y bien grandes. Esto queda dentro de un mall y está lleno de plantas, todas las plantas son reales, está hermoso.
Y este es el Hyundai something. Estamos en el bus de camino al Airbnb. Nos vamos a cambiar, ponernos ropa más caliente, ir al Ham River. Pero Sunghae es súper chulita. La pasamos súper bien, nos quedamos horas hablando. Literalmente cerraron el mall y no apagaron las luces y tuvimos que irnos. Pero súper nice. So, yeah. Para caminar. Como tomé leche regular en el café, tengo mucho dolor porque, si no lo sabían, cuando era chiquita era intolerante a la lactosa, so yeah. ¿Qué te cogiste? Como Lays. Como me duele la panza, la pipa por tomar leche regular, me voy a comprar estas uvitas. Porque primero que no he probado las uvas coreanas y segundo me van a caer bien, so me voy a comprar estas uvitas. Ya estamos en el Ham River y pues hay un convenience store al frente, so estamos comprando cositas para sentarnos y enjoy the view of the night. Ya que quería hacer un hiking, pero como ha estado tan frío no me pude hacer un hiking en Corea, so solamente me voy a sentar en el Ham River y admirar el city life en la noche. Chunchi, say hola. Hola. Now let's go, 가자. Ya filmé un TikTok. I'm just enjoying the view. Y ya, me encanta. Hace un montón de frío, pero this is so pretty here. Ya me terminé casi todas las uvas y son las 1:25 de la mañana. Normal. El outfit check de hoy: baggy jeans, camisa bonita, jaquecito porque hace frío. And let's go. Hoy es martes. Es miércoles. Hoy es martes. Sí, es miércoles. 맞춰가면 아니면 son como scarves. 예쁘다. Estamos en la casa de Sok y los papás siempre nos preparan comida. Me regaló esto. Se ve súper lindo. Me encanta. today is warm. Yeah. ¿Se acuerdan que los otros días vine a South Forest y no había un cherry blossom? Ahora hay más, miren. Here are the cherry blossoms, so pretty. Ahora vamos a jugar pickleball otra vez.
pero tengo que volver a tirarme más fotos con los Cherry Blossom porque obviamente este no es el outfit para esas fotos. Y aquí mucha la gente toma ice americano, solo quiero intentar a ver si es bueno. Una vez estoy linda pensando que hoy iba a ir al Hype Building, pero hubo un cambio de planes y terminé jugando pickleball. Y ahora estoy toda sudada con una trenza colorada. Pero estoy jugando pickleball en Full Sail Forest. Me pedí un ice americano porque eso es todo lo que todo el mundo toma aquí, so vamos a ver si sabe rico. Ok, voy a intentar por primera vez un ice americano. Y yo no sé si ustedes vieron este pancito en las redes sociales que tiene un montón de layers. Lo vi en la panadería que literalmente queda al lado de mi Airbnb y obviamente lo tuve que coger. So, lo voy a probar, a ver. Let's see. Me gusta. Es que sabe a café bien aguado, pero un café bueno, no sabe un café amargo. So, me gusta. Por lo que tengo entendido, toman americano porque no tiene azúcar y no le tienen que añadir leche, sino que es con agua. So, me gusta y sabe a cafecito, porque los cafés en Corea saben muy dulces todos. So, anyways, ahora vamos a probar esto. Le doy un 8 de 10. ¿Por qué esto sabe tan rico? So good. Wow. Approve. Qué rico. También fui al convenience store y compré estas papitas que yo las había probado en mi último viaje a Corea y me encantaron demasiado, so las tuve que comprar. Me compré un chamchi kimchi kimbap, que es kimchi, tuna y el arrocito con el seaweed. Me compré este pan, no sé por qué, porque no sabía que tenía un bakery al lado, so we'll see what I do with this. Y por último, rosé tteokbokki. Sí que lo voy a hacer y cuando lo coma, pues, grabo. Es un revolú. Esto es picante y no me di cuenta. Yo espero que no me caiga mal en el estómago. Me gusta. Ahora estoy comiendo estas papitas que yo las había probado la última vez que vine a Corea. Y mira el bolsito que cute. Y son literalmente como si fueran papas fritas, pero más en chips, literalmente, así se ve. ASMR. Me encanta. No mucho va. Ahora, lo más importante es hacer el tteokbokki. Vamos a ver cómo hago esto.
Ahora vamos a jugar bowling, son las 1 de la mañana y el bowling aquí está abierto hasta las 2 de la mañana, creo. So, no hay nadie, so está vacío, es mejor. Wow. Son las 2 de la mañana y nosotros vamos a jugar de ahora porque aquí en Cora hay lugares abiertos 24 horas. So, here we are. Salimos de bowling a jugar de golf. No! It looks like you won! No! Salí de jugar pickleball ahora, son las 3:30 de la mañana. Ahora me voy a acostar a dormir. Bueno, me tengo que bañar, so obligado, me termino acostando como a las 4:30 de la mañana.